El grito de un violín rasgó la noche. Como si el aire mismo de Cádiz estuviera llorando. Lucía. Con el corazón acelerado. Cerró los ojos y dejó que la melodía la envolviera. Pero no pudo ignorar el peso de la mirada que sentía desde la ventana. Algo. O alguien. La observaba desde la penumbra. Y su piel se erizó bajo la brisa salada que entraba por la rendija. Era su primera noche en casa de Elena. Su mejor amiga desde la universidad. Habían planeado un fin de semana tranquilo en el pequeño pueblo costero de Vejer de la Frontera. Lejos del bullicio de Sevilla. Donde ambas estudiaban. Elena. Con su risa fácil y su cabello corto teñido de azul. Había insistido en que Lucía se quedara en su casa familiar. Mi madre es un encanto. Ya verás. Le había dicho mientras conducían por las carreteras serpenteantes. Con el mar brillando a lo lejos. Pero ahora. En esa habitación de paredes blancas y muebles antiguos. Lucía no estaba tan segura. Había algo en el aire. Una tensión que no podía nombrar. La casa era un reflejo de la familia de Elena, cálida. Pero con secretos guardados en las grietas de sus muros. Lucía se había sentido bienvenida al llegar. Carmen. La madre de Elena. La había recibido con una sonrisa que parecía genuina. Pero sus ojos oscuros, profundos como el océano en una tormenta, la habían hecho estremecer. Carmen tenía 43 años. Pero su presencia era magnética. Como si el tiempo no se atreviera a tocarla. Su voz. Suave pero firme. Había llenado el comedor mientras servía una sopa de ajo y hablaba de la vida en el pueblo. Sin embargo, cada vez que sus miradas se cruzaban, Lucía sentía un nudo en el estómago. Una mezcla de fascinación y nerviosismo. Esa noche. Después de que Elena se retiró a su habitación, Lucía se quedó sola en el cuarto de invitados. La cama crujía con cada movimiento. Y el silencio del pueblo era tan profundo que podía escuchar su propia respiración. Intentó leer un libro. Pero las palabras se desvanecían en su mente. Fue entonces cuando lo sintió, un roce en la puerta. Un susurro apenas audible. La puerta se abrió lentamente. Y la figura de Carmen apareció en el umbral. Iluminada por la luz tenue del pasillo. ¿No puedes dormir?, preguntó Carmen. Su voz como un murmullo que se deslizaba por la habitación. Llevaba una bata de seda que dejaba entrever las curvas de su cuerpo. Y su cabello, normalmente recogido, caía en ondas sobre sus hombros. Lucía se sentó en la cama, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que Carmen lo oyera. Solo estoy un poco inquieta, respondió, su voz temblorosa. No sabía por qué, pero la presencia de Carmen la desarmaba. Carmen se acercó, sentándose al borde de la cama. La distancia entre ellas era mínima, y el aire parecía cargado de electricidad. ¿Es por el pueblo? ¿O por algo más? Sus ojos buscaron los de Lucía. Y por un instante, el mundo entero pareció detenerse. Había una pregunta no formulada en esa mirada. Una que Lucía no estaba segura de querer responder. Pero antes de que pudiera decir algo, Carmen se inclinó hacia ella. Y sus labios se encontraron en un beso que fue tan inesperado como inevitable. El mundo de Lucía se fracturó en ese momento. Todo lo que había creído saber sobre sí misma, sus sueños, sus deseos, su identidad, se desmoronó bajo el peso de ese beso. No era solo el acto físico,
sino la intensidad de lo que sintió, una mezcla de miedo, deseo y una libertad que nunca había conocido. Cuando Carmen se apartó, sus ojos brillaban con una mezcla de culpa y determinación. Lo siento, susurró, pero no se movió. Lucía, sin aliento, solo pudo mirarla, incapaz de articular una palabra. La noche se convirtió en un torbellino de emociones. Carmen no se quedó mucho tiempo. Se levantó y salió de la habitación tan silenciosamente como había entrado, dejando a Lucía con el eco de su presencia. No durmió esa noche. Su mente daba vueltas, atrapada entre la culpa de traicionar a Elena y la certeza de que algo en su interior había despertado. Nunca había sentido algo así, ni con las pocas relaciones que había tenido en el pasado. Siempre se había considerado una persona abierta. Pero esto era diferente. Esto era un abismo. Y ella estaba cayendo. A la mañana siguiente, el desayuno fue una danza de miradas esquivas. Elena, ajena a todo, hablaba de sus planes para el día, una caminata por las playas cercanas, un almuerzo en un chiringuito. Carmen, por su parte, actuaba como si nada hubiera pasado. Pero cada vez que sus manos se rozaban al pasar un plato, Lucía sentía un calor que la quemaba por dentro. No sabía si era amor, deseo o simplemente confusión. Pero una cosa era clara, nada volvería a ser igual. Mientras caminaban por las dunas, con el viento salado revolviendo su cabello, Lucía no podía dejar de pensar en Carmen. ¿Qué significaba ese beso? Era un error. ¿Un impulso pasajero? ¿O algo más profundo? Y, sobre todo, ¿cómo podía enfrentar a Elena, su mejor amiga, sabiendo lo que había pasado? El sol brillaba con fuerza. Pero dentro de Lucía, una tormenta comenzaba a formarse. El sol de mediodía caía como un manto de fuego sobre las dunas de Zahara de los Atunes. Lucía caminaba detrás de Elena, con las sandalias hundiéndose en la arena caliente. Pero su mente estaba en otro lugar. Cada paso era un eco del beso de la noche anterior. Un recuerdo que la perseguía como una sombra. Elena, con su energía inagotable, señalaba las olas y hablaba de los veranos que había pasado allí de niña. Este lugar es mágico. ¿Verdad? Aquí todo se siente posible, dijo, girándose hacia Lucía con una sonrisa. Pero Lucía apenas asintió, atrapada en sus propios pensamientos. ¿Cómo podía mirar a Elena a los ojos después de lo que había pasado con su madre? La culpa era un peso que le apretaba el pecho. Pero al mismo tiempo, el recuerdo de Carmen la llenaba de una electricidad que no podía ignorar. Cuando regresaron a la casa, Carmen estaba en la cocina, preparando una tortilla de patatas. La escena era tan cotidiana, tan normal, que por un momento Lucía dudó de si la noche anterior había sido real. Pero entonces Carmen levantó la vista, y sus ojos se encontraron. Fue solo un segundo, pero fue suficiente para que Lucía sintiera que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Había algo en esa mirada, una mezcla de desafío y vulnerabilidad, que la desarmaba por completo. «¿Te ayudo con algo?», preguntó Lucía. Más por romper el silencio que por verdadera intención. Carmen sonrió. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos. No hace falta, cariño. Pero quédate. Me gusta la compañía. Su voz era un susurro que parecía destinado solo a ella.
aunque Elena estaba a pocos metros, revisando su teléfono. Lucía se sentó en una silla, con las manos temblando ligeramente mientras pelaba un tomate que Carmen le había pasado. Esa tarde, mientras Elena dormía una siesta, Lucía y Carmen se encontraron solas en el patio trasero. La casa estaba rodeada de bugambillas que trepaban por las paredes, y el aroma de las flores llenaba el aire. Carmen estaba regando las plantas, con un vestido ligero que se movía con la brisa. Lucía, Sin saber por qué, se acercó a ella. «Tenemos que hablar», dijo. su voz apenas un murmullo. Carmen dejó la regadera en el suelo y se giró hacia ella. «No sé si es una buena idea», respondió. pero no se alejó. Estaban tan cerca que Lucía podía ver las pequeñas arrugas en las comisuras de sus ojos. Las marcas de una vida que no conocía. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó Lucía, su voz quebrándose. «¿Por qué me besaste?». Carmen suspiró, mirando hacia el horizonte. «Porque no pude evitarlo», admitió. «porque desde el momento en que entraste por esa puerta, supe que algo en mí había cambiado». No lo planeé. Lucía. «Pero no me arrepiento». Sus palabras eran como un incendio, y Lucía sintió que todo su mundo se tambaleaba. Nunca había escuchado a nadie hablar con tanta honestidad. Con tanta crudezza. «Esto está mal», susurró Lucía, más para sí misma que para Carmen. «Elena es mi mejor amiga. No puedo hacerle esto». Pero incluso mientras lo decía, su cuerpo se inclinaba hacia Carmen, como atraído por una fuerza que no podía controlar. Carmen extendió una mano y rozó su mejilla. Un gesto tan suave que casi la hizo llorar. «No eres la única que está luchando con esto», dijo Carmen. «Pero a veces, el corazón no entiende de reglas». Esa noche, la cena fue un ejercicio de contención. Elena hablaba animadamente sobre sus planes de viajar a Barcelona después de graduarse, mientras Lucía y Carmen apenas intercambiaban palabras. Pero bajo la mesa, sus rodillas se rozaron, y Lucía sintió un calor que la recorrió entera. Era como si estuvieran atrapadas en un juego peligroso, donde cada mirada, cada gesto, era una chispa que podía incendiarlo todo. Cuando todos se retiraron a sus habitaciones, Lucía no pudo dormir. Se levantó y salió al balcón, donde el mar rugía a lo lejos. No se sorprendió cuando escuchó pasos detrás de ella. Carmen estaba allí, envuelta en una manta, con el cabello suelto y los ojos brillantes bajo la luz de la luna. No hablaron. No hacía falta. Se acercaron la una a la otra. Y esta vez fue Lucía quien dio el primer paso, besándola con una desesperación que no sabía que llevaba dentro. El beso fue diferente esta vez, más profundo, más urgente. Pero también estaba lleno de preguntas. ¿Qué estaban haciendo? ¿A dónde las llevaría esto? Lucía no tenía respuestas. Pero por primera vez en su vida, sintió que estaba viva de verdad. La mañana llegó con una claridad que contrastaba con la tormenta en el corazón de Lucía. El sol entraba por las persianas, dibujando rayas doradas en el suelo de madera. Pero ella apenas podía moverse. El peso de lo que había pasado con Carmen la noche anterior la aplastaba. Y sin embargo,
Una parte de ella se sentía más ligera que nunca. Elena la encontró en la cocina, preparando café con movimientos mecánicos. ¿Estás bien?, Tienes cara de no haber dormido nada, dijo, frunciendo el ceño. Lucía forzó una sonrisa, murmurando algo sobre el calor del verano. Pero cada vez que Elena la miraba, sentía que su secreto estaba escrito en su rostro. ¿Cómo podía mentirle a su mejor amiga? Elena. Que siempre había estado ahí. Que la había apoyado cuando su familia no entendía sus sueños de estudiar arte. Que la había hecho reír hasta las lágrimas en noches interminables de charlas. El día transcurrió en una especie de niebla. Fueron al mercado del pueblo, donde los puestos rebosaban de tomates maduros, pescado fresco y ramos de hierbas aromáticas. Carmen se unió a ellas, y su presencia era como un imán que atraía todas las miradas de Lucía. Cada roce accidental, cada sonrisa fugaz, era un recordatorio de lo que habían compartido. Pero también había miedo en esos momentos. Miedo de ser descubiertas. Miedo de lo que significaba todo esto. Esa tarde, Mientras Elena hablaba con un vendedor, Carmen y Lucía se quedaron solas junto a un puesto de flores. No podemos seguir así, susurró Lucía, mirando los claveles rojos que parecían arder bajo el sol. Carmen no respondió de inmediato. Sus dedos rozaron los pétalos de una flor. Y luego, Con una voz baja, dijo: «Lo sé. Pero dime, Lucía, ¿Puedes volver atrás? ¿Puedes fingir que no sientes nada?» Lucía quiso gritar que sí. Que podía olvidarlo todo. Que podía volver a ser la chica que era antes de esa noche. Pero no era verdad. Algo en ella había cambiado. Como si una puerta cerrada durante años se hubiera abierto de golpe. «No sé qué hacer», admitió, con lágrimas asomando en sus ojos. Carmen la miró con una ternura que la desarmó. A veces, El amor llega cuando menos lo esperamos. Y no siempre es fácil. Esa noche, La tensión en la casa era palpable. Elena parecía notar algo, aunque no decía nada. Sus bromas eran menos frecuentes, y sus ojos buscaban a Lucía con una curiosidad que la ponía nerviosa. Durante la cena, Carmen contó historias de su juventud, de cómo había soñado con ser bailaora de flamenco antes de casarse y tener a Elena. Había una tristeza en su voz, un eco de sueños rotos que hizo que Lucía la mirara con nuevos ojos. Carmen no era solo la mujer que la había besado, era alguien que había vivido, que había amado y perdido, que llevaba sus propias cicatrices. Después de la cena, Lucía se excusó y salió al patio. Necesitaba aire. Necesitaba pensar. Pero Carmen la siguió, como si un hilo invisible las uniera. «No podemos seguir escondiéndonos», dijo Carmen, su voz firme pero cargada de emoción. «Si esto es real, tenemos que enfrentarlo. por ti, Por mí y por Elena». Lucía sintió un nudo en la garganta. ¿y si la perdemos? ¿Y si ella no lo entiende? Carmen tomó su mano. Y por un momento, el mundo pareció detenerse. Entonces lucharemos por ella. Pero no podemos vivir una mentira. Esa noche, No hubo besos ni caricias. solo hablaron. Durante horas. Bajo las estrellas.
Carmen le contó sobre su matrimonio, sobre cómo había enterrado una parte de sí misma para encajar en lo que el mundo esperaba de ella. Lucía, por su parte, habló de su miedo a no ser suficiente, de su lucha por entender quién era realmente. Fue la primera vez que se sintieron completamente desnudas. no en cuerpo, sino en alma. Cuando el alba comenzó a teñir el cielo, Lucía supo que no había vuelta atrás. Lo que sentía por Carmen era más grande que ella misma, pero también sabía que el camino adelante estaría lleno de espinas. La pregunta era si tenía el valor para recorrerlo. El cuarto día en Vejer amaneció con una calma engañosa. Lucía se miraba en el espejo del baño, buscando en su reflejo alguna señal de la chica que había sido antes de llegar a esa casa. Pero esa chica parecía desvanecerse, reemplazada por alguien nuevo. Alguien que sentía demasiado y no sabía cómo manejarlo. Elena estaba más callada de lo habitual. Durante el desayuno, apenas tocó su plato, y sus ojos se movían entre Lucía y Carmen con una intensidad que ponía a Lucía al borde del pánico. ¿Pasa algo?, preguntó Elena finalmente, dejando caer el tenedor con un ruido seco. Lucía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Carmen, con una calma que parecía forzada, respondió: nada. cariño. Solo estamos cansadas. Pero Elena no estaba convencida. Cuando salieron a caminar por el pueblo, se quedó atrás, observando a Lucía con una mezcla de confusión y sospecha. Estás rara desde que llegamos, dijo, deteniéndose frente a una fuente antigua. Es por mí. Hice algo mal. Lucía quiso abrazarla, decirle que no, que ella era la mejor amiga que podía desear. Pero las palabras se le atoraron en la garganta, y solo pudo sacudir la cabeza. Esa tarde, mientras Elena visitaba a una vecina, Lucía y Carmen se encontraron en el salón. La casa estaba silenciosa, y el calor del verano parecía amplificar cada sonido: el crujir del suelo, el zumbido de una mosca, el latido de sus corazones. Tenemos que decírselo, dijo Lucía, su voz temblando. No puedo seguir mintiéndole. Carmen asintió, pero su rostro estaba tenso. Lo haremos juntas. Pero no será fácil. Cuando Elena regresó, las encontró sentadas en el sofá, con las manos entrelazadas. La escena era inocente, pero algo en la postura de ambas hizo que Elena se detuviera en seco. ¿Qué pasa?, preguntó, su voz cortante. Lucía sintió que el mundo se derrumbaba. Elena, tenemos que hablar. Comenzó. Pero las palabras se le escapaban. Carmen tomó la delantera, su voz firme pero cargada de emoción. Elena, lo que voy a decirte va a ser difícil de escuchar. Pero te quiero. Y por eso no puedo mentirte. Le contaron todo. O casi todo. Hablaron de los sentimientos que habían surgido, de la conexión que no podían ignorar. No entraron en detalles, pero la verdad era clara. Elena las escuchó en silencio, con los ojos fijos en el suelo. Cuando terminó, se levantó y salió de la casa sin decir una palabra. Lucía quiso correr tras ella, pero Carmen la detuvo. Dale tiempo, dijo, aunque sus propios ojos estaban llenos de lágrimas.
Necesita procesarlo. Pero el silencio de Elena era un cuchillo en el corazón de Lucía. Pasó el resto del día buscando a su amiga por el pueblo. Pero Elena parecía haberse desvanecido. Cuando regresó al anochecer, sus ojos estaban rojos. Y su voz era fría. Necesito estar sola, dijo. Y se encerró en su habitación. Esa noche, Lucía y Carmen no hablaron. Se sentaron en el patio, cada una perdida en sus pensamientos. Lucía se preguntaba si había destruido todo lo que importaba en su vida por un sentimiento que apenas entendía. Carmen, por su parte, parecía llevar el peso de una vida entera de decisiones difíciles. Hice lo mismo una vez, confesó. Amé a alguien que no debía. Y lo perdí todo. Lucía la miró, sorprendida. Carmen nunca había hablado de eso. Era una mujer. Continuó Carmen. Su voz apenas un susurro. Antes de conocer a tu padre, Elena. Pero el mundo no estaba listo. Y yo tampoco. La confesión fue como un relámpago, iluminando todo lo que Lucía había sentido pero no había sabido nombrar. Carmen no era solo una mujer atrapada en un matrimonio infeliz, era alguien que había renunciado a su verdadero yo para sobrevivir. Esa noche, mientras el pueblo dormía, Lucía tomó una decisión. No podía dejar que el miedo dictara su vida. Pero tampoco podía ignorar el dolor que habían causado. El camino adelante sería doloroso. Pero por primera vez, sintió que valía la pena intentarlo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones contenidas. Elena apenas hablaba. Y cuando lo hacía, sus palabras eran cortantes, como si cada sílaba fuera un esfuerzo. Lucía se sentía atrapada entre dos mundos, el amor que crecía por Carmen y la culpa que la consumía por haber roto la confianza de su mejor amiga. Una mañana, mientras el sol apenas asomaba por el horizonte, Lucía encontró a Elena sentada en la playa, mirando el mar. Se acercó con cautela, temiendo su reacción. No quiero hablar, dijo Elena antes de que Lucía pudiera abrir la boca. Pero luego, sorprendentemente, añadió, siéntate. Lucía obedeció. Y durante un largo rato, ninguna dijo nada. El sonido de las olas llenaba el silencio, como si el mar intentara hablar por ellas. No entiendo cómo pasó esto, dijo Elena finalmente, su voz quebrada. Tú eres mi mejor amiga. Y ella es mi madre. ¿Cómo se supone que debo sentirme? Lucía quiso responder. Pero no había palabras que pudieran arreglarlo. No lo planeamos, dijo al fin. Simplemente pasó. Y lo siento, Elena. Lo siento más de lo que puedo decir. Elena no respondió. Pero tampoco se fue. Se quedaron allí, mirando el horizonte, hasta que el sol estuvo alto en el cielo. Fue un pequeño paso, pero para Lucía significó esperanza. Quizás, con el tiempo, podrían reconstruir algo de lo que habían perdido. Mientras tanto, su relación con Carmen se volvía más compleja. No podían ignorar lo que sentían, pero cada momento juntos estaba teñido de culpa y miedo. Una noche, mientras caminaban por las calles empedradas del pueblo,
Carmen tomó la mano de Lucía. No sé si esto tiene futuro, admitió. Pero sé que no puedo imaginar mi vida sin ti ahora. Lucía sintió que su corazón se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Nunca había sentido algo tan intenso. Tan real. Pero también sabía que el mundo no sería amable con ellas. En un pueblo pequeño como Vejer, las habladurías ya habían comenzado. Las miradas de los vecinos. Los susurros en el mercado. Todo era un recordatorio de que su amor no sería aceptado fácilmente. Una tarde. Mientras ayudaban a preparar una fiesta en el pueblo, Lucía y Carmen se encontraron solas en la plaza. La música de una guitarra flamenca llenaba el aire, y las luces de las farolas creaban un ambiente mágico. Sin pensarlo, Carmen tomó a Lucía de la mano y la llevó al centro de la plaza. «Baila conmigo», dijo, con una sonrisa que escondía un desafío. Lucía, nerviosa pero incapaz de resistirse, se dejó llevar. Bailaron un vals improvisado, torpe pero lleno de emoción. Por un momento, el mundo desapareció. No había vecinos. No había rumores. No había culpa. Solo ellas dos, moviéndose al ritmo de una música que parecía escrita para ellas. Pero cuando la canción terminó, la realidad volvió. Elena las observaba desde un rincón, con una expresión que Lucía no pudo descifrar. Esa noche, Elena las confrontó. «No puedo seguir fingiendo que estoy bien con esto», dijo, con lágrimas en los ojos. «No sé si alguna vez lo estaré. Pero no quiero perderlas a ninguna de las dos». Fue la primera vez que Lucía vio un destello de comprensión en los ojos de su amiga. No era perdón. No todavía. Pero era un comienzo. Mientras el verano llegaba a su fin, Lucía sabía que tenía que tomar una decisión. ¿Se quedaría en Vejer, luchando por un amor que podría no sobrevivir? ¿O regresaría a Sevilla, dejando atrás a Carmen y a Elena? La respuesta no era clara. Pero por primera vez, sintió que tenía el valor para enfrentarla. El verano en Vejer comenzaba a desvanecerse. Y con él, la sensación de que todo era posible. Lucía pasaba los días dividida entre la esperanza y el miedo. Su relación con Carmen se había convertido en un refugio. Un lugar donde podía ser ella misma. Pero también en una fuente constante de conflicto. Cada mirada, cada roce, era un recordatorio de lo que estaba en juego. Elena, aunque seguía distante, había comenzado a hablar más. No era la misma de antes, pero sus palabras ya no estaban llenas de veneno. Una tarde, mientras caminaban por el pueblo, Elena le confesó a Lucía: «No sé si alguna vez entenderé lo que sientes por mi madre. Pero sé que ella no ha sido tan feliz en años». Esas palabras fueron un bálsamo para Lucía, pero también un peso. La felicidad de Carmen no podía justificar el dolor de Elena. Mientras tanto, los rumores en el pueblo crecían. Una vecina, una mujer mayor con ojos afilados, las había visto caminando juntas y había susurrado algo a otra. Pronto, las miradas de los vecinos se volvieron más pesadas. Y Lucía comenzó a sentir que el pueblo, que una vez le había parecido mágico, ahora la juzgaba. Carmen, sin embargo, parecía imperturbable. «Que hablen»,
dijo una noche, mientras tomaban vino en el patio. Siempre lo harán. Pero no pueden decidir quiénes somos. Esa actitud de Carmen era una de las cosas que Lucía más admiraba. Pero también la asustaba. ¿Cómo podía ser tan valiente? Carmen le contó más sobre su pasado. Sobre cómo había amado a una mujer cuando tenía la edad de Lucía. Y cómo había renunciado a ella por miedo al rechazo. No quiero cometer el mismo error 2 veces, dijo, tomando la mano de Lucía. No contigo. Pero el mundo no era tan sencillo. Una noche, un grupo de jóvenes del pueblo dejó una nota en la puerta de la casa. No decía mucho. Solo una frase: no pertenecen aquí. Lucía sintió que el corazón se le detenía. Carmen, en cambio, rompió la nota y la arrojó al suelo. No les des poder, dijo. Pero su voz temblaba. La tensión llegó a su punto álgido durante una fiesta en la plaza del pueblo. Era la última noche de Lucía en Vejer. Y el aire estaba lleno de música y risas. Pero también de miradas. Lucía y Carmen intentaron mantenerse separadas. Pero sus ojos se buscaban constantemente. Elena, que estaba con un grupo de amigos, las observaba desde lejos. Cuando una canción lenta comenzó a sonar, Carmen se acercó a Lucía y le tendió la mano. Una última danza, dijo. Bailaron. Y por un momento, todo lo demás desapareció. Pero entonces, un hombre mayor, con el rostro endurecido por el alcohol, gritó algo desde la multitud. Las palabras eran crueles, llenas de desprecio. Lucía sintió que el mundo se derrumbaba. Pero Carmen no soltó su mano. No mires atrás, susurró. Solo mírame a mí. Esa noche, de vuelta en la casa, Elena las esperaba en el salón. No puedo seguir así, dijo, con la voz rota. No puedo verlas juntas y fingir que no me duele. Pero tampoco quiero que se vayan. Lucía y Carmen se miraron, sin saber qué decir. Fue entonces cuando Elena añadió: solo necesito tiempo. Pero no las odio. No puedo odiarlas. Esas palabras fueron un rayo de luz en la oscuridad. No era una solución, pero era un comienzo. Lucía sabía que el camino adelante sería largo y doloroso. Pero también sabía que no estaba sola. La última semana en Vejer fue un equilibrio delicado entre la esperanza y la incertidumbre. Lucía y Carmen habían decidido ser más cuidadosas en público. Pero en la intimidad de la casa, su conexión solo se fortalecía. Cada conversación, cada risa compartida, era un recordatorio de lo que habían encontrado la una en la otra. Pero también sabían que no podían ignorar la realidad. Elena, aunque seguía luchando con sus emociones, había comenzado a hacer pequeños gestos de reconciliación. Una mañana, invitó a Lucía a tomar un café en una terraza del pueblo. No estoy lista para entender todo esto, admitió. Pero no quiero perderte. Eres mi mejor amiga. Lucía sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Yo tampoco quiero perderte, respondió. Fue un momento frágil, pero real. Mientras tanto, Carmen enfrentaba su propia batalla.
Los rumores en el pueblo habían llegado a oídos de sus antiguos amigos. Y algunos habían dejado de hablarle. Una tarde, mientras compraba en el mercado, una mujer que había sido su amiga durante años la ignoró por completo. Carmen regresó a casa con el rostro tenso. Pero cuando Lucía intentó consolarla, ella solo dijo: «Vale la pena. Tú vales la pena». Esas palabras se quedaron con Lucía, pero también la llenaron de miedo. ¿Y si no valía la pena? ¿Y si su amor destruía todo lo que Carmen había construido? La duda era un veneno que se filtraba en sus pensamientos. Pero cada vez que miraba a Carmen, sentía que podía enfrentarlo todo. una noche, Mientras el pueblo celebraba una procesión, Lucía y Carmen se escaparon a la playa. Bajo la luz de la luna, hablaron de sus sueños, de sus miedos, de un futuro que parecía imposible, pero que no podían dejar de imaginar. «Quiero envejecer contigo», dijo Carmen, su voz temblando. «No sé cómo, pero lo quiero». Lucía, con el corazón en la garganta, respondió: «Yo también». Pero la realidad no tardó en alcanzarlas. Al día siguiente, un vecino confrontó a Carmen en la plaza. «Estás destruyendo a tu familia», le dijo, con una voz llena de desprecio. Lucía, que estaba a su lado, sintió que el mundo se derrumbaba. Pero Carmen no se inmutó. «Mi familia es más fuerte de lo que crees», respondió, tomando la mano de Lucía con firmeza. Esa noche, Elena las encontró en el patio. «He estado pensando», dijo, su voz más calmada de lo que había sido en semanas. «No sé si alguna vez estaré de acuerdo con esto. Pero sé que te quiero». mamá. Y a ti, Lucía. Así que lo intentaré. No era una aceptación total, pero era más de lo que Lucía había esperado. Mientras el verano llegaba a su fin, Lucía supo que tenía que tomar una decisión. Regresar a Sevilla significaba dejar atrás a Carmen. Pero quedarse en Vejer significaba enfrentar un mundo que no estaba listo para aceptarlas. La elección no era fácil. Pero por primera vez, sintió que tenía el valor para hacerla. El último día en Vejer amaneció con un cielo despejado. Pero para Lucía, todo estaba nublado por la incertidumbre. Había pasado la noche despierta, pensando en Carmen, en Elena, en el futuro. La maleta estaba lista en la esquina de la habitación, pero su corazón no estaba listo para partir. Carmen la encontró en el balcón, mirando el mar. «No tienes que decidir hoy», dijo, apoyándose a su lado. Pero Lucía sabía que no podía posponerlo más. «No es solo sobre nosotras», respondió. «Es sobre Elena, sobre el pueblo, sobre todo lo que esto significa». Carmen asintió, pero sus ojos estaban llenos de una tristeza que Lucía no había visto antes. Esa mañana, Elena la sorprendió a ambas. «Quiero que vengas con nosotras a Sevilla», le dijo a Lucía. «No sé cómo será, pero no quiero que te vayas para siempre». Las palabras eran simples, pero estaban llenas de un amor que Lucía no esperaba. Fue entonces cuando supo que, aunque el camino sería difícil, valía la pena intentarlo.
Decidieron que Carmen se mudaría a Sevilla con Lucía después del verano. No sería fácil, habría rumores, juicios, momentos de duda. Pero también habría amor, risas y la posibilidad de construir algo nuevo. Elena no estaba lista para aceptarlo todo, pero estaba dispuesta a intentarlo. Y eso era suficiente. El último atardecer en Vejer fue inolvidable. Lucía. Carmen y Elena caminaron juntas por la playa, con el sol pintando el cielo de tonos dorados y rosados. No hablaron mucho, pero no hacía falta. Por primera vez, Lucía sintió que estaban juntas, no solo como amigas o amantes, sino como una familia en construcción. Cuando el tren partió hacia Sevilla, Lucía miró por la ventana, con la mano de Carmen entrelazada con la suya. Elena estaba sentada al otro lado, con auriculares y una leve sonrisa. El futuro era incierto, pero por primera vez, Lucía sintió que podía enfrentarlo. Había encontrado el amor, pero también había aprendido que el amor verdadero no se trata solo de dos personas, sino de construir puentes, de sanar heridas, de crecer juntos. El mundo no estaba listo para ellas, pero ellas estaban listas para el mundo.